Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con la genética y Gregorio Mendel. Bueno, como sabemos, en Gregorio Mendel pues emitió las leyes de la herencia o las leyes hereditarias observando algunos caracteres. Bueno, Gregorio Mendel utilizó plantas de guisantes o chícharos para realizar sus experimentos sobre la genética. ¿Por qué utilizar estas plantas? Bueno, pues primero porque era fácil de conseguir y se cultiva muy fácil y crece rápido. Y otra de las razones es que había diferentes variedades las cuales podía utilizar y algunas de estas características pues eran el color de las flores, las semillas o las texturas de las semillas. También nos decía que él utilizaba estas plantas por el tipo de flor que tenían, ya que podía abrir el capullo antes de que se madurara la flor y así retiraba lo que eran las anteras para evitar que polinizara y así poder realizar sus cruzas y experimentos. Mendel pues trabajó, como dice ahí, con 34 variedades de estos guisantes durante 2 años y así pues pudo comprobar algunas cosas sobre la genética. Él inició sus experimentos pues fijándose únicamente en una característica o en un carácter. Por ejemplo, tenemos ahí en la imagen de la derecha las color de la flor, como la púrpura o la blanca, la forma de las vainas, que es una ancha o estrecha, y el color de la vaina, que son amarillas o verdes. Igualmente la posición de la flor, que es axial o terminal, la forma del guisante y el color del guisante. Sí, podemos ver que hay redondos y arrugados o lisos y como vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos la primera ley de Mendel. Aquí él en su primera ley pues lo que hizo fue agarrar dos variedades de guisantes, uno con semilla lisa y el otro con semilla rugosa, o como decía anteriormente, con la semilla ahí en la imagen arrugada. Aquí, ¿qué hizo él? Bueno, pues fue cruzar dos semillas, como les decía, los guisantes lisos y los guisantes o con semilla rugosa. Si podemos ver en la imagen, tenemos que se representan con las letras A mayúscula y A minúscula, siendo la A mayúscula el gen dominante, la A minúscula el gen recesivo, que es en este caso el rugoso, y la F1 se refiere a la primera generación o generación filial. Bueno, Mendel en sus experimentos lo que usó fue cruzar estas dos semillas de diferentes variedades. Tenía dos semillas totalmente puras, la semilla lisa y las semillas rugosas, que en este caso tenemos la lisa con la letra A mayúscula y la rugosa con las letras A minúscula. El color de las semillas era también una de las líneas, los guisantes amarillos o los verdes, como podemos ver ahí. Los amarillos son los dominantes. Bueno, en este caso no se nota que sea muy verde, pero es la rugosa, la A minúscula. Aquí la primera generación, si se fijan, se cruzó un carácter de los parentales, que son los padres, de la semilla lisa y uno de la semilla rugosa.
y en la primera generación, si se fijan, nos da una A mayúscula y una A minúscula, lo que significa que pues tiene el carácter dominante, que es el A, ¿sí? Entonces en la primera generación presentaron uno de los caracteres de los padres, ¿sí? Este carácter él le llamó carácter dominante. Si se fijan, tiene el A mayúscula y el A minúscula, tiene de los dos caracteres. Pero ¿qué características tiene la semilla? Que es lisa, ¿sí? Entonces a esta característica Mendel le llamó carácter dominante. Entonces por eso de ahí tenemos que es el gen dominante, la semilla A mayúscula. Por lo tanto, podemos decir que en la primera ley, que si se cruzan dos o más líneas puras, por ejemplo, líneas puras son la A mayúscula, que son las dos A mayúscula, que es la semilla lisa, y la otra raza pura son las dos, la 2A minúscula, que es la semilla rugosa. Si se cruzan dos o más semillas o razas puras, difieren de un determinado carácter, ¿sí? Y los descendientes de la primera generación van a ser iguales entre sí a los progenitores. Si se fijan, ahí nos está hablando de que hay un gen dominante, en este caso sería la semilla lisa y amarilla, porque también dominó el color. En los apuntes nos dice que si esta ley indica que durante una cruza monohíbrida, donde se toma en cuenta una sola característica de los progenitores, los miembros de cada uno de los genes alelos son capaces de segregarse o separarse, expresarse y dando lugar a la pureza de los gametos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que en la primera generación pues la característica dominante es la de las semillas lisas, tanto en que es lisa la semilla y salió amarilla, pero sin dejar de tomar en cuenta el gen recesivo, que es la rugosa. Aquí en la primera ley tenemos también la segunda cruza de la segunda generación. Ahí ya tomamos los dos A mayúscula como, perdón, si se fijan en la anterior, el descendiente sería la primera generación, que es A mayúscula y A minúscula. Para realizar la segunda generación, tomamos A mayúscula y A minúscula como padres. Si vemos ahí en la imagen de la derecha, hasta arriba tenemos F1, que es la primera generación. De ahí vamos a tomar en cuenta esas cruzas. Si se fijan en el cuadrito de abajo donde dice segunda generación F2, tenemos como progenitores A mayúscula y A minúscula como padre y madre igualmente. Al hacer una combinación de estos genes, logramos ver pues que el AA son individuos genotípicamente homocigotos. Esto significa homocigotos, como pudieron ver en sus apuntes el día de ayer. Homocigoto significa que son organismos cuyos genes son iguales para una determinada característica. ¿Qué significa? Que sus genes son iguales y son del gen dominante, que sería una semilla lisa y color amarilla. ¿Sí? Entonces son homocigotos porque son iguales, tienen los dos genes dominantes de los dos progenitores, y es homocigoto significa que son iguales y que son dominantes. Bueno, tenemos también un individuo A mayúscula y A minúscula. Esto significa que son genotípicamente heterocigotos, es decir, que sus genes son alelos diferentes, es decir, que son distintos. Y sí, vemos, son distintos. ¿Por qué? Porque es
tienen el gen dominante y el gen recesivo. No son iguales, por lo tanto son diferentes. Yo les decía que podían relacionar homocigoto como de la palabra homosexual, que son del mismo género, o sea, 2 hombres o 2 mujeres, y heterocigoto de heterosexual, que significa hombre y mujer, ¿sí? Esa era una palabra con la que creo que se les ha facilitado relacionar para saber cuándo son homocigotos, homo iguales, hetero diferentes. También si vemos en este cuadro tenemos 2 letras A minúscula, lo que significa que también son homocigotos porque son iguales, son 2 A minúscula, es decir, son 2 genes recesivos, pero tienen un carácter recesivo, no son dominantes. Lo que se podía resumir en esta segunda generación, que el 75%, si vemos, de las semillas son lisas. Por lo tanto, significa que el carácter dominante es el que va a predominar en la segunda generación. Pero claro, si vemos, también tenemos una semilla con 2 A minúsculas. Eso significa que el 25% de esa cruza tiene semilla rugosa y es de carácter recesivo, ¿sí? Obviamente en la tercera generación ya vamos a ir realizando una cruza entre A mayúscula y 2 A minúscula, y ahí pues nos va a dar otro tipo de porcentajes, ¿sí? Significa que va disminuyendo en este caso el porcentaje de dominación. Bueno, ahora vemos que en la segunda cruza, aquí el cruzamiento de 2 o más alelos se repartirán independientemente. Bueno, ¿qué es un alelo? Porque no sé si recuerden qué es un alelo, porque estamos mencionando mucho esa palabra. Alelo pues son las características, o genes alelos pues son los pares de alelos que se sitúan en la misma posición en los cromosomas, ¿sí? Los alelos son los que van a controlar como las características de la semilla en este caso. Bueno, entre la cruza de 2 o más alelos o 2 características diferentes, estas se van a repartir independientemente uno del otro, es decir, que se pueden demostrar una cruza dihíbrida donde nada más se toman en cuenta 2 genes de cada progenitor. Aquí no estamos hablando de que son genes dominantes y recesivos, sino de que todos se cruzan entre sí. Bueno, aquí nos dice que es dihíbrida, es decir, doblemente híbrido. Anteriormente en la primera generación podríamos decir que como les decía, el 2A mayúscula significa que son razas puras, y A mayúscula y A minúscula no son puras, por lo tanto se les puede llamar híbridos, ¿sí? Es como cuando cruzan 2 razas diferentes de perritos, ya no son razas puras las que van a dar como resultado. Si cruzan un chihuahua, que es raza pura, y un salchicha, que también es raza pura, en este caso diríamos que los perritos que van a nacer pues ya son un híbrido, ¿sí? Porque ya no es la raza pura, sino ya está mezclada los genes. Bueno, aquí en la segunda generación, como les decía, podemos observar que se mezclan. Aquí no hablamos de un gen dominante, sino de que cada uno de los... Aquí decimos que no hay un gen dominante, sino que todas las generaciones van a tener. Si vemos, hay las semillas lisas y las rugosas se unen y nos van a dar una mezcla de las dos, pero con el gen que va a dominar. Si ya ponemos en la segunda generación, aparecen semillas amarillas lisas y amarillas. Bueno, primeramente en la primera generación, como vemos en la imagen, en la figura 7, tenemos que hay semillas tanto lisas como rugosas. Estas se van a cruzar y nos da la primera generación, que tiene las características tanto de la lisa como de la rugosa. Si ven que se representan con las letras, y ahí tenemos las letras combinadas.
Ya para la siguiente generación utilizamos esas como progenitores. Si se fijan, tenemos como progenitor A, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y AB minúsculas ambas. ¿Sí? De los dos lados tenemos. Si se fijan, se va a hacer una cruza. Ahí se cruzan semillas amarillas y lisas con unas plantas verdes y rugosas. Y también podemos observar que los dos progenitores pues son iguales, ¿no? Es una mezcla de las dos. Entonces, para la segunda generación aparecen semillas, si podemos observar, amarillas y lisas. ¿Sí? Todas las semillas de aquí, de esta parte de aquí, son amarillas y lisas. Pero también podemos observar que tenemos semillas verdes y rugosas, que son estas de aquí. Al separar esto, pues vemos que hay una relación en los caracteres. Se encontró que en la generación segunda se ajustan las proporciones y pues en los cruzamientos podemos observar, si se fijan cuántas semillas sigue dominando, pues el gen de la A mayúscula con de las semillas amarillas. Si se fijan, hay más semillas amarillas, pero aquí ya podemos ver que hay amarillas pero rugosas, ¿sí? No solamente amarillas y lisas, sino que ya hay una combinación, pero también podemos observar que hay semillas verdes y lisas, ¿sí? Hay diferentes combinaciones. Aquí ya no solamente nos basamos en que uno solamente domina, sino que los dos genes de ambos progenitores se están tomando en cuenta. Aquí la segunda ley de Mendel se podría resumir como que los dos tipos de factores hereditarios responsables de la aparición del carácter dominante y recesivo se encuentran en la primera generación y se separan en los gametos, pero se vuelven a encontrar de nueva cuenta en la segunda generación. Como podemos observar en la imagen, hay una mezcla tanto de amarillas lisas, amarillas rugosas, verdes lisas o verdes rugosas. Esas características no las teníamos al principio, solamente los genes. Aquí entonces al separarse el carácter recesivo en una proporción pues representa, vemos que se puede el carácter recesivo separar en una proporción de 1/4 frente a 3/4 del carácter dominante. Aquí podemos ver que no importa cuántas cruzas hagamos, pero siempre se van a unir cada uno de los de los genes. Siempre es una combinación de genes. Bueno, continuamos con la teoría cromosómica de la herencia. Bueno, esta teoría fue dada en 1902 por Suron y Boveri. Ellos observaban la meiosis. Bueno, ¿qué ocurría en la meiosis? Pues la separación de los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos. Aquí en los cromosomas homólogos vemos que los gametos, que son el espermatozoide y el óvulo, se separan para reducir su número de cromosomas y realizar lo que es la fecundación. Aquí los gametos se dividen. Podemos observar en la imagen inferior izquierda que tenemos adultos diploides. ¿Qué significa esto? Como hemos visto anteriormente, no sé si recuerden, nosotros somos diploides porque tenemos 46 cromosomas. En el caso de los gametos
ocurre meiosis en la formación de gametos. Los gametos, recuerden que son el espermatozoide y el óvulo. Al momento de formarse el óvulo y el espermatozoide, como podemos ver en donde está la célula haploide, se reducen los números de cromosomas a la mitad, es decir, a 23. Entonces, tenemos 23 cromosomas del espermatozoide más 23 cromosomas del óvulo. Ocurre lo que es la fecundación y se forma lo que es la fase diploide. Si se fijan, ahí tenemos la fase haploide en la imagen izquierda. La fase haploide nos indica que está el espermatozoide y el óvulo. Esos son gametos haploides, es decir, cada uno tiene 23 cromosomas. Al momento de haber fecundación, se forma el cigoto diploide, es decir, con 23 cromosomas del espermatozoide más 23 cromosomas del óvulo, son 46 cromosomas. Eso significa que ya es diploide. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en las clases anteriores. Entonces ellos decían pues que los gametos se dividían para dividir su información y para poder formar un nuevo individuo que sería diploide, que se representa, no sé si recuerdan, con la 2H, perdón, sí, 2N, perdón. Y debido a este proceso, pues ellos se dieron cuenta de que la herencia o las características hereditarias de cada ser humano se encuentra en los cromosomas, pero no tenían todo bien fundamentado, solamente era lo que ellos estaban viendo. Fue hasta 1909 cuando Williams Johansen propuso la palabra genes para referirse a los factores hereditarios. Bueno, en 1908, Thomas Hunt Morgan decidió estudiar las moscas de la fruta Drosophila melanogaster. Él estudió estas moscas porque pues eran muy pequeñas y las podía tener en un frasco y se reproducían muy rápido y eran pues de bajo costo. Esta era una de las razones por las que él decidió utilizar estas moscas para su experimento. Bueno, ¿qué hacía él? Él observó que las moscas, las agarró y las puso en un frasco, las observaba y veía que había un rasgo mutante que no era común en las moscas, pero también que había rasgos naturales o silvestres. Estos pues eran los que normalmente tenían las moscas. Y tuvo esas mosquitas durante 2 años en observación. A los 2 años fue que él encontró algo diferente, encontró ese rasgo mutante que él decía. Y fue su sorpresa encontrarlo. Lo que encontró fue un macho con ojos blancos. Y generalmente ese era el rasgo mutante y el rasgo natural era que tenían los ojos rojos. Bueno, al encontrar este macho con ojos blancos, pues decidió cruzarlo con varias hembras, así que tomó el macho y lo puso en un frasco con moscas hembras. Ahí lo tuvo, los observó y en la primera generación vio que todas las hembras y machos tenían ojos rojos. Ahí lo siguió dejando, la siguió cruzando y entre ellas se volvieron a cruzar, aunque pues eran tal vez algunos hermanos o medios hermanos entre sí. Y después logró observar otro patrón. Después de un tiempo vio que había 4 moscas, 3 con ojos rojos y 1 con ojos blancos. O sea, por cada 4 moscas, 3 tenían los ojos rojos y 1 blanco. Entonces esto resulta que el rasgo de los ojos blancos pues se va transmitiendo genéticamente entre generaciones. Y él observó que solamente era en los machos, por lo que propuso pues
que esto se relacionaba con el cromosoma de los machos. Lo podemos observar en la imagen donde dice experimentos de Morgan 1. Podemos ver que el 75% de las moscas tiene ojos rojos y el 25% ojos blancos, es decir, lo que les mencionaba, de cada 4 mosquitas, pues 3 tenían los ojos rojos y una blanca, pero todos los de ojos blancos eran machos. Y eso lo podemos ver en la imagen de la derecha. Ahí tenemos que la mosca tiene ojos rojos y el macho tiene ojos blancos. Si vemos, hacemos una cruza, ¿qué pasa? Ahí tenemos los genes. El gen o cromosoma X del macho es el que tiene la característica de tener los ojos tiene la característica o el gen de transmitir los ojos de color blanco. Podemos ver que en esa generación pues las moscas hembras, como tienen 2 cromosomas X, puede que solamente tengan en sus genes el gen del ojo blanco, pero no lo desarrollan, sino que se lo pueden heredar solamente a sus hijos machos. Entonces él pensaba que el cromosoma X era el que tenía el gen de los ojos blancos, como les digo, y el gen del hombre, el gen Y, pues ya no lo tenía, solamente lo podían producir al momento de las cruzas. Entonces Thomas Morgan pues fue el que pudo comprobar que las teorías de Mendel pues sí eran también acertadas, ya que en las generaciones pues se van heredando esos genes y se van transmitiendo de generación en generación. Ahí pues como les mencionaba, la mosquita hembra pues tiene el gen del ojo rojo y del ojo blanco. Al momento de que se cruza con el macho, pues como el macho tiene el gen, pues el macho agarra el gen X del ojo blanco y es el que va a salir con ojos blancos, pero si vemos pues solamente el 25%. Tal vez en más generaciones adelante pudiera aumentar ese gen de los ojos blancos. Bueno chicos, espero me hayan entendido un poquito. Cualquier duda pueden preguntarme. Gracias.